Muy buenas tardes, profesor Jorge Murillo. Somos del 11 de Tecnología y junto a mi grupo hablaremos un poco sobre lo que son los traumas históricos de la nación panameña durante la República. Explicaré un poco sobre cuáles son los traumas históricos de la nación panameña acontecidos durante la República. Soy Vargas Kevin y explicaré. Durante la primera época del periodo republicano, el país, que es conocido como Panamá, se vio sometido a varios acontecimientos importantes, entre los que se destacan la Constitución de 1904, la entrada de los ciudadanos y de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. También está lo que es la separación de Panamá de Colombia en 1903, el inicio de los trabajos del canal, el saneamiento del istmo, la llegada también de más de 75.000 hombres, en su gran mayoría que fueron antillanos. Explicaré un poco de cada uno. Independencia de Colombia. En- Se produjo el 3 de noviembre de 1903 y fue el resultado de una serie de factores, incluyendo los intereses económicos de Estados Unidos en la construcción del canal. Si bien es un motivo de orgullo nacional, muchos panameños ven esta independencia como algo cuestionable, ya que fue facilitada por intervención estadounidense. Esto ha llevado a un legado de desconfianza hacia las injerencias extranjeras en los asuntos panameños. También está la construcción del Canal de Panamá. La construcción del Canal de Panamá fue una de las obras de ingeniería más grandes de su tiempo, pero estuvo marcada por abusos. Miles de trabajadores fallecieron debido a enfermedades, ya sea como la malaria y también la fiebre amarilla, además de las duras condiciones laborales. Las comunidades indígenas y afrodescendientes que vivían en las cercanías del canal también sufrían despojos de sus tierras tradicionales. También están los tratados de 1903 y la zona del canal. El tratado llamado Aibuno-Varila, que otorgó a Estados Unidos el control de la zona del canal, es visto por muchos panameños como un ejemplo de colonialismo. La entrega de una amplia zona de territorio panameño a Estados Unidos generó un resentimiento, y esta situación se convirtió en un profundo focal del nacionalismo panameño a lo largo del siglo XX. También está la dictadura de Omar Torrijos, de 1968 a 1981. Omar Torrijos lideró un régimen que instauró reformas agrarias y promovió la participación popular en el sistema político. Sin embargo, su gobierno también estuvo marcado por violaciones a los derechos humanos, la represión de la oposición y la falta de libertades políticas. Después de su muerte en un accidente aéreo en 1981, Panamá continuó enfrentando desafíos políticos y sociales que dejaron a su población en un estado de incertidumbre. La invasión de Estados Unidos en 1989. La invasión se llevó a cabo entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990. El objetivo de la invasión era capturar al general Manuel Antonio Noriega, quien era requerido por la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico y extorsión. Noriega se enfrentó, o mejor dicho, se entregó a los Estados Unidos el 3 de enero de 1990, lo que supuso el desmantelamiento de las fuerzas de defensa panameñas. La invasión causó daños materiales, una crisis económica y problemas sociales como la violencia de la niñez y la destrucción del sistema educativo, económico y político. La invasión de Panamá en diciembre de 1989, conocida como Operación Causa Justa, fue un acontecimiento muy controvertido que dejó un saldo trágico de muertes y de estructuración social. Aunque se decía que la intervención se realizaba para detener a Noriega y restablecer la democracia, muchas familias panameñas aún recuerdan el trauma del conflicto y las atrocidades cometidas durante esos días. La invasión dejó también un legado de violencia y desconfianza entre los ciudadanos y las autoridades, también como las crisis económicas y sociales. La economía panameña sufrió durante y después de los años de la dictadura, con un aumento en el analfabetismo, la pobreza y la desigualdad. También la privatización de empresas estatales y la crisis financiera en los años 80 llevaron a un aumento en el desempleo y la marginalización de amplios sectores
a la población. También está lo que sería el Día de los Mártires. El 9 de enero de 1964, más de 20 personas murieron en Panamá al reclamar la soberanía de la zona del canal, un territorio gobernado por Estados Unidos. Este acontecimiento fue clave para que más de 35 años después el canal fuera transferido a Panamá. Esta rica y compleja historia refleja la lucha de Panamá por definir su identidad, así como por alcanzar la justicia social y la equidad económica. La forma en que se abordan estos traumas refleja no solo la historia, sino también el camino hacia la construcción de una mejor nación. Y así, Panamá en las últimas décadas ha habido un creciente interés por abordar los traumas históricos del país. Se han realizado esfuerzos para documentar, reconocer estos eventos, así como para promover la reconciliación y el entendimiento entre diferentes grupos sociales. La memoria histórica es fundamental para que las nuevas generaciones comprendan los desafíos del pasado y trabajen por un futuro más justo. Kevin Montoya, buenas tardes. Hoy quiero hablarles sobre cómo los traumas históricos de Panamá han moldeado profundamente su sociedad, economía y política. La historia panameña ha estado marcada por momentos críticos como la colonización, la independencia incompleta, la separación de Colombia y la intervención de los Estados Unidos, los cuales dejaron heridas profundas que aún influyen en el presente. Número 1. Impacto social. Desconfianza y fragmentación. Los traumas históricos han generado una sociedad marcada por la desigualdad y la desconfianza hacia las instituciones. La colonización y el esclavismo establecieron una jerarquía social que todavía afecta a la estructura de clases y la discriminación racial. La intervención estadounidense y el control de la zona del canal también fomentaron un sentimiento de exclusión y desigualdad, creando una fragmentación entre quienes se beneficiaban del sistema y quienes quedaban marginados. Este contexto histórico ha contribuido a la debilidad de la identidad nacional, como por ejemplo, aún hoy persiste una falta de cohesión entre las élites urbanas y las poblaciones indígenas y rurales. La memoria de estas injusticias alimenta la desconfianza hacia el gobierno y dificulta los esfuerzos por construir un tejido social más fuerte. Número 2. Impacto económico, dependencia externa y desigualdad. Otro trauma histórico clave ha sido la forma en que Panamá ha estructurado su economía en función de intereses externos, especialmente alrededor del canal. Desde la época colonial, la economía panameña dependió del tránsito y del comercio internacional, sin que estas riquezas se distribuyeran de forma equitativa entre la población durante la ocupación estadounidense de la zona del canal. La economía del país estuvo fragmentada entre dos realidades: una zona rica, desarrollada y en manos extranjeras, y un resto del país con altos niveles de pobreza y escaso acceso a servicios básicos. Aunque Panamá logró recuperar el canal en 1999, el modelo económico actual aún refleja los desequilibrios del pasado. La economía panameña sigue centrada en el comercio y los servicios financieros y el turismo, sectores que generan mucho crecimiento pero que concentran la riqueza en manos de unas pocas élites. Esto ha contribuido a que Panamá sea uno de los países con mayores niveles de desigualdad de América Latina. Las zonas rurales y las comarcas indígenas siguen sin beneficiarse plenamente del crecimiento económico, perpetuando un ciclo de pobreza. Además, la independencia de sectores financieros y comerciales ha hecho que Panamá sea vulnerable a los vaivienes de la economía global y a presiones internacionales como los escándalos relacionados con Panama Papers, que afectaron la reputación del país. Este modelo centrado en el mercado internacional refleja una economía que todavía no ha superado su dependencia histórica de los intereses externos. Número 3. Impacto político, soberanía cuestionada e inestabilidad. Uno de los traumas más visibles en la historia de Panamá ha sido la lucha por la soberanía nacional. La intervención de Estados Unidos en la separación de Panamá de Colombia en 1903, junto con la creación del canal, significó que Panamá comenzara su vida como nación independiente con una soberanía limitada. La constante presencia estadounidense, tanto militar como económica, debilitó la legitimidad de los gobiernos panameños, quienes debían gobernar bajo la sombra de un poder extranjero.
El control estadounidense del canal y la influencia política de los asuntos internos de Panamá generaron un sentimiento de frustración entre los ciudadanos que alcanzó su punto álgido con la masacre del 9 de enero de 1964, cuando estudiantes panameños murieron al intentar izar la bandera nacional en territorio controlado por Estados Unidos. Este evento, conocido como el Día de los Mártires, marcó un antes y un después en la historia del país, consolidando una demanda nacional por la plena soberanía. Durante los años de la dictadura militar, entre 1968 y 1989, liderada primero por Omar Torrijos y luego por Manuel Noriega, Panamá vivió una etapa de inestabilidad política. Si bien Torrijos logró negociar la entrega del canal mediante los tratados Torrijos-Carter, la dictadura dejó un legado de corrupción, represión y abuso del poder. La invasión estadounidense de 1989 para derrocar a Noriega fue un recordatorio de que la autonomía política del país seguía siendo frágil. Este trauma se traduce hoy en una política marcada por la desconfianza hacia los líderes, la corrupción endémica y la falta de transparencia en la gestión pública. Número 4. Consecuencias en el presente y retos futuros. Hoy, Panamá sigue enfrentando los desafíos que le dejaron estos traumas históricos a nivel social. Las protestas y movilizaciones reflejan una sociedad que aún demanda justicia social y mayor inclusión. Las comunidades indígenas, los sectores rurales y los jóvenes buscan ser escuchados en un país donde la desigualdad sigue siendo un problema estructural. En lo económico, aunque el Canal de Panamá ha generado ingresos importantes, aún persiste la necesidad de diversificar la economía para que más panameños se beneficien del crecimiento. Las políticas públicas deben enfocarse en cerrar las brechas entre el desarrollo urbano y rural y en garantizar que los servicios de salud, educación y vivienda lleguen a todos los sectores de la sociedad. Políticamente, la consolidación de una democracia plena requiere enfrentar el legado de la corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones. El pasado ha demostrado que un país no puede depender de las influencias externas para su desarrollo. La soberanía debe ser una realidad tanto en la práctica como en la narrativa nacional. Rivera Yosmar, para hacer una explicación sólida y organizada sobre los traumas de la nación panameña durante la República de Panamá, es importante contextualizar primero que Panamá ha enfrentado varios eventos históricos que marcaron profundamente su desarrollo social, político y cultural. Estos traumas, aunque son dolorosos, han sido también momentos que moldearon la identidad nacional panameña. Aquí te hago un resumen detallado de los principales traumas históricos de Panamá desde la proclamación de la República en 1903. La separación de Colombia en 1903. Panamá se separó de Colombia con el apoyo de los Estados Unidos, lo que dio lugar a la creación de la República de Panamá. Aunque esto consolidó la independencia de Panamá, generó un sentimiento de traición y desconfianza tanto entre los panameños como en los colombianos. Los traumas es que muchos panameños se sintieron utilizados, ya que la intervención estadounidense fue vista más como un acto de interés propio por la construcción del canal que por un genuino apoyo a la independencia panameña. Además, la pérdida de la soberanía sobre el territorio del canal fue una herida que tardó casi un siglo en sanar. 2. La zona del canal y la intervención de Estados Unidos. Desde 1904 hasta 1999, la zona del canal estuvo bajo control estadounidense, y esto creó una situación de dualidad territorial y cultural. La zona era vista como un enclave extranjero en medio del país. Los traumas es que la presencia estadounidense generó un sentimiento de humillación y dependencia en los panameños. Además, el hecho de que ciudadanos estadounidenses vivieran en condiciones muy superiores a las de los panameños dentro de la misma desigualdad social. Panamá, en muchos aspectos, no era completamente soberana hasta la devolución del canal en 1999, lo que creó un prolongado sentimiento de invasión extranjera y subordinación. Las invasiones de 1958 y 1964, Operación Soberanía y el 9 de enero. El 9 de enero de 1964, estudiantes panameños intentaron izar la bandera panameña en la zona del canal como símbolo de soberanía nacional. Esto desembocó en un enfrentamiento con las fuerzas estadounidenses, resultando en la muerte de 21 panameños. El trauma es que el 9 de enero se convirtió en el Día de los Mártires,
Este evento dejó una herida profunda en el país, ya que significó un recordatorio tangible de la lucha por la soberanía y la desigualdad que existía entre Panamá y los Estados Unidos. Fue un día que unió a los panameños en la lucha por la recuperación del control sobre el canal. La dictadura militar 1968 y 1989. Tras el golpe de Estado en 1968, Panamá fue gobernada por una serie de gobiernos militares, principalmente bajo el mando de Omar Torrijos y luego Manuel Antonio Noriega. Aunque Torrijos fue visto como un líder nacionalista que negoció la devolución del canal, la dictadura estuvo marcada por corrupción, represión y violaciones en los derechos humanos. El trauma es que el control militar trajo una pérdida de libertades civiles y una cultura de miedo. La corrupción endémica, las torturas, las desapariciones forzadas y la falta de libertad de expresión crearon un ambiente de desconfianza hacia el gobierno y una polarización social que aún se siente hoy en día. La invasión de Estados Unidos 1989. En diciembre de 1989, Estados Unidos lanzó la operación Causa Justa, con el objetivo de capturar a Manuel Noriega, quien se había convertido en una figura autoritaria y estaba vinculada al narcotráfico. La invasión dejó cientos de muertos y destruyó gran parte de la ciudad. El trauma es que la invasión no solo significó pérdidas humanas y materiales, sino también una profunda humillación nacional, al tener que soportar otra intervención militar extranjera. Aunque muchos celebraron la caída de Noriega, el trauma radica en el costo humano de la intervención y el resentimiento hacia una nueva injerencia estadounidense en asuntos internos. Las desigualdades sociales y étnicas. A lo largo de su historia, Panamá ha enfrentado importantes problemas de desigualdad social, especialmente en relación con sus poblaciones indígenas y afrodescendientes. Estas comunidades han sido marginadas y han enfrentado niveles significativos de pobreza, falta de acceso a servicios básicos y discriminación. Los traumas es que la exclusión social y económica de estas comunidades ha sido un trauma prolongado. La discriminación racial y la falta de inclusión en la vida política y económica del país han generado una fractura social que aún persiste. La devolución del canal y el desafío de la soberanía en 1999. El Canal de Panamá fue oficialmente transferido de los Estados Unidos a Panamá el 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento de los tratados de Torrijos-Carter. Esto fue visto como un momento crucial en la historia panameña. El trauma es que a pesar de la euforia por la recuperación del canal, la tarea de administrarlo adecuadamente y mantener la infraestructura ha sido un reto. También persistió un sentimiento de incertidumbre y miedo a no estar a la altura de la responsabilidad que implicaba controlar una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Para algunos, el trauma fue que a pesar de la independencia, a tener que mostrar la capacidad de autogobernarse sin la tutela de potencias extranjeras. Estos eventos y situaciones han dejado cicatrices en la memoria colectiva de Panamá. Aunque algunos de estos traumas han sido superados o mitigados con el tiempo, muchos de ellos siguen influyendo en el panorama social y político del país. Kevin Rebolledo, porque es válido afirmar que los tramos históricos de la nación panameña son parte importante de los acontecimientos que demuestran el geodeterminismo de la historia de nuestro país. Es válido afirmar que los tramos históricos de la nación panameña son parte importante de los acontecimientos que demuestran el geodeterminismo de la historia del país. Primero debemos definir el concepto de geodeterminismo y su relevancia en la historia global y luego aplicar el análisis del concepto de Panamá. A lo largo de la historia de Panamá ha sido moldeada por su ubicación geográficamente estratégica, siendo el nexo entre dos océanos y una ruta esencial para el comercio global. Esta ubicación ha traído el interés potencial extranjero y ha definido su política interna y ha provocado una serie de traumas históricos que han dejado cicatrices en la sociedad panameña. El concepto de geodeterminismo y su relevancia en Panamá. El geodeterminismo es la idea de que la geografía de un lugar influye profundamente en la historia política y su desarrollo económico. La posición geográfica de un país puede determinar no solo sus relaciones internacionales, sino también su estructura social, sus conflictos y sus oportunidades que se le presentan. En este sentido, la ubicación de Panamá, que conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, ha sido crucial en la configuración de la historia.
Desde los tiempos precolombinos, el Istmo de Panamá ha sido un puente entre diferentes civilizaciones, facilitando el intercambio de cultura y comercial también. Sin embargo, fue en la llegada de los europeos en el inicio del comercio transatlántico que su importancia geoestratégica se intensificó. A partir de entonces, Panamá se convirtió en uno de los puntos de interés para las grandes potencias debido a su capacidad de acortar rutas comerciales entre los océanos. El interés que ha traído consigo no solo son oportunidades económicas, sino también conflictos, invasiones y la interferencia de los actos extranjeros en sus territorios. Los eventos más significativos que han marcado la historia de Panamá, que han generado tramos en la población, están diferentemente relacionados con su geografía. La construcción del Canal de Panamá y el control de los extranjeros en esta vía es un crucial ejemplo claro de cómo el geodeterminismo ha influido en los eventos históricos más importantes de la historia. La construcción del Canal de Panamá y su impacto en la historia. Uno de los eventos más destacados de la historia de Panamá que demuestra el efecto del geodeterminismo es la construcción del Canal de Panamá. El Canal de Panamá fue concebido como una vía facilitando el comercio internacional y su construcción tuvo inicialmente el cargo a Francia a finales del siglo XIX. Sin embargo, debido a las dificultades técnicas, las enfermedades tropicales y la corrupción, el proyecto francés fracasó. Posteriormente, Estados Unidos asumió el control del proyecto en 1903 tras la separación de Panamá de Colombia. En un proceso donde intervinieron Estados Unidos fue clave. La construcción del Canal de Panamá, que finalizó en 1914, transformó a Panamá en un centro neurológico del comercio global. Sin embargo, esta obra, aunque benefició por el comercio mundial, tuvo un costo elevado por la población panameña. Desde el principio, Panamá perdió control sobre la zona del canal que quedó bajo la soberanía de Estados Unidos. Esto han hecho generó que un profundo resentimiento entre la población panameña, ya que parte significativa del territorio y los beneficios económicos del Canal de Panamá no estaban bajo el control del gobierno panameño. El control de los extranjeros sobre el canal representó un trauma nacional que marcó la identidad panameña durante gran parte del siglo XX. Este evento no solo evidenció la influencia del geodeterminismo en la historia del país, sino también subrayó cómo las decisiones y los intereses de las potencias extranjeras están profundamente ligados a la geografía estratégica de Panamá. El control de la zona del canal y la distribución de 1964. Durante la mayor parte del siglo XX, la relación entre Panamá y Estados Unidos estuvo marcada por la representación de Estados Unidos en la zona del canal. Esta área que incluía no solo el canal en sí, sino un amplio territorio de a sus alrededores, era administrado por Estados Unidos, la que generaba tensión constante entre ambos países. La zona del canal se convirtió en clave de separación del resto del país, con su propia infraestructura y una población mayorista de Estados Unidos que gozaban del privilegio de contrastaban con las condiciones de vida de los panameños. Esta situación alcanzó su punto más ágido, más peligroso que se puede decir en enero de 1964, cuando estalló distribución de los Estados Unidos, distribu cuando estallaron la distribución entre los estudiantes panameños y las fuerzas estadounidenses en la zona del canal. La chispa que encendió la confrontación fue el negativo de los estadounidenses al izar la bandera panameña justo a la de Estados Unidos en la escuela de la zona. Esto incendió que comenzó con una disputa simbólica de género en una confrontación violenta que dejó varios muertos y heridos y que exacerbó el resentimiento panameño hacia el control de los extranjeros en el territorio. La distribución de 1964 representó un momento clave en la historia de Panamá y claro ejemplo de cómo los traumas de soberanía perdió la zona del canal se convirtió en un catalizador de las tensiones sociales y políticas. Este evento marcó un antes y un después en la relación de Panamá y Estados Unidos y pavimentó el camino
para las negociaciones que años más tarde llevaría a la devolución del canal al centro panameño. La invasión de 1989, un nuevo trauma geopolítico. Otro evento traumático en la historia reciente de Panamá, profundamente vinculación con su tipo de geoestratégico, fue la invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989. La operación militar conocida como Operación Causa Justa tenía un objetivo de derrocar al dictador panameño Manuel Noriega, quien había sido acusado del narcotráfico y poner en peligro los intereses de Estados Unidos en la región de específicamente el centro del Canal de Panamá. La invasión fue un evento traumático para la población panameña, no solo significaba una violencia a la soberanía nacional, sino también dejó un saldo considerablemente de las muertes y heridos, además de las causas de destrucción en la capital y otras áreas del país. Este ha hecho reafirmar la vulnerabilidad de Panamá entre las decisiones de las potencias extranjeras debido a su ubicación estratégica. Los traumas de la invasión de 1989 se suman a otros episodios de la historia de Panamá, donde la geografía ha sido factor determinante en los conflictos que ha enfrentado. La posición estratégica de Panamá en el mapa mundial ha sido tanto una bendición como una maldición, generando oportunidades económicas, pero también atrayendo intervenciones extranjeras como han afectado profundamente a la sociedad. El desarrollo desigual y la segmentación geográfica. El impacto del geodeterminismo en Panamá no solo se limita a los eventos relacionados en el Canal de Panamá o la intervención extranjera, también ha influido en el desarrollo económico desigual del país. La segmentación geográfica ha provocado que las áreas cercanas al canal y la capital de la ciudad de Panamá concentren la mayor parte de la riqueza y las oportunidades de desarrollo, mientras que las regiones más alejadas como las áreas rurales y las comarcas indígenas han quedado relegadas y subdesarrolladas. Este fenómeno de la desigualdad geográfica ha, ha tenido un poco más de diferencias socioeconómicas en el país, creando un paranorma donde la ubicación geográfica de las comunidades determina una gran medida de sus oportunidades de desarrollo. De la manera de geodeterminismo no ha influido en los grandes eventos históricos del país, sino también en su estructura económica y social actual. En conclusión a todo esto, es válido afirmar que los tramos históricos de Panamá están profundamente relacionados con el geodeterminismo y la ubicación geográfica estratégicamente del país. Han sido un factor determinante en la historia, atrayendo el interés de potencias extranjeras que han intervenido en su territorio, generando tensiones sociales, económicas y políticas. Eventos como la construcción del canal, el control de Estados Unidos en la zona del canal, la distribución de 1964 y la invasión de 1989 son eventos claros de cómo la geografía ha condicionado los acontecimientos más importantes en la historia de nuestro país, dejando cicatrices profundas en la población. Estos traumas, lejos de ser hechos aislados, son manifestaciones de un patrón recurrente en la historia de Panamá, donde una ubicación geográfica ha sido todo un beneficio como una fuente de conflictos. Santiago Morales, contexto histórico del control de la zona del canal. El control sobre el territorio del Canal de Panamá fue un punto de tensión política y social desde que Panamá se independizó de Colombia en 1903. Con el apoyo de Estados Unidos, a cambio de ese apoyo, Panamá firmó el Tratado de Aybuna y Varilla, que concedía a Estados Unidos el control y la administración del futuro canal interoceánico y una franja territorial alrededor del mismo. A perpetuidad, este acuerdo fue percibido por los panameños como una traición a la soberanía de la nación, ya que fue negociado sin la participación directa de los líderes panameños y con condiciones muy favorables para los intereses de Estados Unidos. Durante las siguientes décadas, la zona del canal se convirtió en un esclavo controlado por los Estados Unidos, donde se aplicaban las leyes y reglamentos estadounidenses, creando una división física y cultural entre los ciudadanos panameños y los residentes de Estados Unidos de la zona. Este dominio extranjero generó un descontento profundo y una serie de luchas populares por la soberanía total del territorio. 1. El incidente de la Tajada de Sandía, 1856.
Este incidente ocurrió mucho antes de la construcción del canal, pero marcó el inicio de la interferencia estadounidense en la región. Un ciudadano estadounidense se negó a pagar una tajada de sandía en el mercado de Panamá, lo que provocó un enfrentamiento que resultó en varios muertos. Estados Unidos utilizó el incidente como pretexto para enviar a tropas a la región, lo que evidenció el poder de intervención militar de Estados Unidos en el Istmo, una sombra que estaría presente durante las siguientes décadas. 2. Tratado Aybuna y Varilla, 1903. Tras la independencia de Panamá, el recién formado gobierno panameño fue obligado a firmar el Tratado Aybuna y Varilla, por el cual Panamá cedió a Estados Unidos el control sobre la zona del canal. En un acuerdo que muchos panameños consideraron como un acto de subordinación, el tratado fue negociado por Philip Jean Bunay Varilla, un ingeniero francés que no representaba los intereses panameños, lo que generó gran resentimiento popular. La presencia militar y civil estadounidense en la zona del canal creó una división geopolítica y social entre los habitantes de la zona y el resto del país. 3. Movimientos nacionalistas y estudiantiles, década de 1940. En la década de 1940, la lucha por la soberanía comenzó a consolidarse con mayor fuerza, en gran parte impulsada por los movimientos estudiantiles y nacionalistas. En 1947 se firmó el convenio Filos-Gines, que otorgaba a Estados Unidos derechos militares en Panamá. Los estudiantes, junto con sectores de la sociedad civil, lideraron protestas masivas que obligaron al gobierno a rechazar el convenio. Este movimiento fortaleció el sentimiento antiestadounidense y la idea de la soberanía como una prioridad nacional. 4. 9 de enero de 1964, Día de los Mártires. Uno de los eventos más trascendentales en la lucha por la soberanía fue el 9 de enero de 1964, conocido como el Día de los Mártires. Un grupo de estudiantes panameños del Instituto Nacional marchó hacia la zona del canal con la intención de izar la bandera panameña junto a los estadounidenses en las escuelas del área, cumpliendo con un acuerdo bilateral en 1963 que permitía que ambas banderas ondearan juntas. Sin embargo, los residentes estadounidenses de la zona lo impidieron, lo que provocó enfrentamientos violentos entre estudiantes panameños y las fuerzas de seguridad estadounidenses. El conflicto escaló rápidamente y resultó en la muerte de 21 panameños y cientos de heridos. Este evento conmocionó a la nación y se convirtió en un símbolo de la lucha por la soberanía. Tras los hechos panameños, rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y se intensificó por la presión para negociar el estatus de la zona del canal. 5. Tratado Torrijos-Carter, 1977. El 7 de septiembre de 1977, después de años de negociaciones y precisiones populares, el general panameño Omar Torrijos y el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, firmaron los tratados Torrijos-Carter. Esos tratados establecían la transferencia gradual del canal de Panamá a manos panameñas y la disminución de la presencia militar estadounidense para el 31 de diciembre del año 1999. El primero de esos tratados, el Tratado del Canal de Panamá, eliminaba el control perpetuo de Estados Unidos sobre la zona, asegurando que el canal sea entregado a Panamá. El segundo, conocido como el Tratado de Neutralidad Permanente, garantizaba que el canal seguiría siendo una vía neutral para el comercio internacional, incluso después de la transferencia a Panamá, aunque los tratados fueron recibidos de entusiasmo por la mayoría de los panameños. Algunos sectores en Estados Unidos lo consideraron una pérdida estratégica. 6. La reversión del canal 1999. El 31 de diciembre de 1999 marcó el hito final de la lucha de la soberanía panameña por el canal. Ese día se completó la transferencia total de la administración del canal de Panamá a manos de Estado panameño, cumpliendo el estipulado en los tratados de Torrijos-Carter. Este hecho no solo cerró un capítulo doloroso de la historia panameña, sino que también representó una victoria diplomática y política para el país. El canal, una de las rutas comerciales más importantes del mundo, se convirtió en un símbolo de orgullo nacional y control soberano, impacto y legado. Las luchas por la soberanía del canal fueron una expresión del deseo de los panameños de tener el control sobre su propio destino. La culminación de estas luchas transformó la identidad del país, fortaleciendo el sentido del orgullo y unión nacional. La entrega del canal marca un nuevo capítulo en la historia de Panamá, permitiendo al país gestionar este recurso clave y utilizar los ingresos generados para su desarrollo económico. Hoy en día, el canal de Panamá es un ejemplo de capacidad de Panamá para administrar una infraestructura más importante del comercio global. Las luchas por la soberanía no solo libraron al país del control importante, de la infraestructura más importante del comercio global. Luchas por la soberanía no solo libraron al país como el control extranjero, sino que también consolidaron su identidad como una nación independiente y soberana.